Hola, ¿qué tal queridos amigos? De nuevo bienvenidos a esta su casa. El día de hoy les voy a mostrar un arreglo que es ideal para una ceremonia, para poner en el pasillo de una iglesia, incluso para el área del buffet. El arreglo consistirá incluso, vamos a utilizar un accesorio curioso que en nuestros países existe bastante. Este es la parte central donde vienen los racimos de guineo o de plátano, entonces ya de una manera tratada queda bastante firme. Entonces esto va a ser básicamente una de nuestras bases, una de nuestras flores. De todas maneras chequen, yo les doy la lista de todos los materiales que vamos a utilizar para este arreglo. Para quienes ya han visto mis videos, saben perfectamente cómo cubrir nuestra mecánica de antemano, cómo poner en nuestra espuma floral ya previamente humedecida, lo que es también el musgo español para cubrir esta mecánica, y también ya han visto cómo fijo piezas con pines especiales para este tipo de arreglos. Entonces siempre los invito a que sigan mis videos, por favor. Así que previamente yo ya me inicié con esto para poder avanzar nuestro arreglo, y procedo con los otros arreglos, las otras piezas de esta base de plátano, que esta sería mi base para iniciarme. Entonces voy a utilizar algunos lirios y voy a colocarlos en forma vertical. Los vamos a ir disminuyendo conforme al tamaño que requiramos, entonces, o a la altura que vayamos necesitando para nuestro arreglo. Y vamos solamente bajando. Incluso aquí creo que todavía está un poco alto. Lo voy a bajar un poco más porque necesito que se puedan ir apreciando las flores en la medida que los voy colocando. Entonces, aquí tengo estos 3 lirios, creo que los voy a dejar como parte central, viendo hacia el frente, y el resto lo quiero colocar hacia abajo. Entonces estos solamente son, quiero colocar al máximo posible lo que son flores, que son los que hacen embellecer precisamente este tipo de flor. Entonces acuérdense que un arreglo no precisamente necesita la medida de qué largo le tienen que dar, es en función a las necesidades que ustedes tengan en sus arreglos, en cuanto a la altura o el espacio que ustedes tengan que hacer. Entonces traten de hacer al máximo posible, de una manera libre, sus arreglos, pero que sean estéticos para que puedan lucir bien. Aquí sí se dan cuenta. Quiero ponerlo aquí paralelo al que ya tengo. Y aquí tengo unos que son solamente botones. Los voy a poner en la parte más alta, solamente para poder sellar aquí mi arreglo. Entonces ahora yo voy a empezar con las flores de Fuji. Estas aquí he dejado un poco los follajes porque van a ser un poco alargados, entonces necesito aprovechar al máximo sus follajes para no poner mucho follaje. No tienen que gastar mucho follaje algún otro para poder llenar aquí mi mecánica. Entonces por esa razón estoy cubriendo con musgo español para evitarnos al máximo material. Continúo con mis, perdón por la bulla. Entonces coloco otro Fuji y voy a colocar otro más alto en esta parte de acá. Entonces
Entonces aquí sí van dando cuenta cómo va quedando ya nuestro arreglo sin necesidad de que pongamos demasiado follaje, ¿verdad? Entonces simplemente tienen que buscar las texturas apropiadas para que luzca bien un arreglo floral. Entonces voy a formar acá mi complemento, ya que voy a utilizar solamente, va a ser monocromático, mi color blanco nada más y verde. Y las flores solo voy a utilizar 2 tipos de flor, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, da la apariencia de ser un arreglo bastante grande. Entonces, ahora lo que hago es complementar con mis follajes, ¿verdad? Entonces, voy a elegir las hojas de aspidistra las más largas posibles para poderlas colocar. Que tengo un espacio bastante pequeño, entonces trato de hacer al máximo posible presentarles un buen trabajo. Entonces, voy a cortar mis follajes que quiero que luzcan un poco de cascada en esta área para acentuar este lirio que tengo acá, ¿verdad? Entonces coloco otra más. Y aquí tengo unas hojas de anturio nada más en la parte central, estas hojas de anturio solamente para acentuar nuestro centro, valga la redundancia lo que les estoy diciendo. Entonces solo coloco 3 unidades de este follaje, ¿verdad? Entonces trato de colocarlo al centro y ahora empiezo a colocar un follaje, el follaje de Roscus de Israel. Solamente remuevan las de abajo, nada más las hojas de aquí abajo. Entonces lo que voy a hacer acá es nada más acentuar mis tallos que tengo ya aquí colocados para cubrirlos un poco, ¿verdad? Entonces de esta manera voy a cubrir estos follajes de más o menos el largo que tienen los tallos. Aquí empecé a colocar el Roscus de Israel, entonces lo que hice fue poner un tallo para cubrir cada una de mis flores. Eso fue más que suficiente. Y solamente para sellar con un broche de oro mi arreglo, solo voy a cortar algunas hojas de aspidistra y plegarlas como ustedes ya saben, perforarlas con el mismo tallo. Y solamente voy a darle un poco de decoración en esta parte central a mi arreglo. Voy a tratar de poner 3 follajes casi juntos, entonces solo es de incrustarlos ahí. Y esta que la voy a dejar un poco levantada. Entonces es así como les queda este arreglo floral. Espero una vez más que les guste. Los invito, denme sus comentarios si les gusta o no el trabajo que les estoy ofreciendo. Que tengan ustedes un muy buen día.